inferior izquierdo, los que están en computadora, ahí dice silenciar, les aparece el micrófono que dice silenciar. Por favor, silencien todos silencien el micrófono para que no haya sonido ambiente que moleste a los demás. Yo les voy a dar oportunamente la posibilidad de que me hagan preguntas y hacen la pregunta y lo vuelven a silenciar, así nos entendemos. Si no, si vamos a hablar todos, no nos vamos a entender como si estuviéramos en el aula, ¿no es cierto? Cuando hablan todos también se produce el problema. Ahí en la casa de Farid hay dos mirando la clase. ¿Qué hacen los dos ahí? Cada uno tiene que estar en su casa. El que no tiene internet es el pobre. La pobreza. ¿Qué viven juntos? Sí. Y encima compartiendo el mate. Sí, profe. Estamos de no es así la cosa, no es para eso. Bueno, ya traten de solucionar, o se quedan los dos en cuarentena en esa casa y siguen las clases desde ahí, o cada uno en su casa, porque esto no es un chiste, chicos, es grave la situación y si no le llevamos el apunte puede tener muchas consecuencias, especialmente si el que se va de ahí llega a la casa y hay personas mayores, pueden tener inconvenientes de contagiar a otro y si son mayores con problemas, esto puede devenir en la muerte, o sea que no es un chiste, por favor, tómenlo bien en serio. Bueno, vamos a empezar la clase, supongo que estarán todos los inscritos en electrónica, y cuando yo les diga oportunamente que vamos a hacer alguna consulta, lo dicen, yo les voy a dar el momento para que ustedes puedan ingresar, hacen la consulta y seguimos la clase, así nos ordenamos un poco. Les cuento que por hoy no va a haber todavía asistencia y una cosita muy importante, porque ustedes no van a saber en qué momento les toman la asistencia en las próximas clases, por lo que deberían, el BDEL va a entrar en vista de galería, y en vista de galería, que está a la derecha arriba, ustedes van a poder ver todos los participantes. El BDEL va a hacer eso, va a entrar a la vista de galería y va a empezar a tomar la asistencia de los que están saliendo ahí en la galería, por lo que deberían colocar como usuario su nombre completo para que no tengan problemas, no simplemente el nombre de pila, por ahí han puesto en un solo nombre, no han puesto el apellido, ¿sí? Así que, por favor, háganlo adecuadamente para que el BDEL les pueda tomar asistencia como corresponde. Bueno. Profe, y esos dos... Vamos Sí, Araceli. Sí. Esos Araceli. Dos que tienen ahí... Sí, ahora. Sí. Esos dos que están ahí, ¿cómo harían si están juntados en una casa, por ejemplo? Y deberían buscar la forma de hacerlo en forma individual, cada uno en su domicilio, o quedarse los dos ahí en forma permanente, pero eso de salir y andar por la calle y llevar probablemente virus a su casa no es muy conveniente, más si hay personas mayores. No, profe, lo que decía, por ejemplo, es que cómo le va a tomar asistencia. Claro, ese es el tema. Bueno, otro tema más para solucionar. Entonces, deberían cambiar el nombre del usuario y poner Farid Sánchez y el nombre del acompañante, los dos juntos en el mismo, para que cuando ingrese el BDEL sepa que están los dos ahí. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, gracias, profe. Sí, profe, gracias. Profe, una consulta. Listo. Sí. Bueno, mire, por ejemplo, yo trabajo 9 horas y hoy salí de trabajar 5:30, llegué a mi casa como a las 5:30, 5:40 me conecté. Si yo no llego cuando el profe el BDEL toma asistencia, ¿cómo lo hago? Ay, no te sabría dar una respuesta porque yo tampoco sé a qué hora va a tomar asistencia el BDEL, porque el BDEL toma asistencia desde su casa. Bien. Sí, así que tratemos de por lo menos estar a tiempo. Yo supongo que en los primeros 10 minutos, que siempre hay tolerancia, el BDEL no va a tomar asistencia. Bien.
Sí, porque yo salgo de una clase y me tengo que meter en otra, así que también va a ser un problema. Por ahí me estiro un poquito en un lado, ¿no? O las preguntas me llevan a que me estire un poquito, pero por eso hoy entré 5 minutos más tarde, ¿no es cierto? Yo supongo que el BDEL va a tener en consideración esas cosas. Bien, profe, gracias. Bueno, O sea que no tenemos recreo ahora. ¿qué recreo? El que no tiene recreo soy yo. Por eso. Sí. Sí, a ver, me van a tener un poquito de paciencia porque son 100 exámenes teóricos y 100 exámenes prácticos, no los puedo resolver en un día, ¿no es cierto? O sea que ya cuando los tenga corregidos a todos, los voy a subir en el campus, ahí van a aparecer las notas, yo les voy a avisar cuando los suba ahí. Sí, van a estar en el campus, no se hagan problemas que los voy a colocar ahí al listado de las notas. Van a tener, a partir de ahora, cada vez que tomemos un examen, va a salir les voy a avisar para que vean en el campus, en el sitio predeterminado, las notas que tienen, ¿sí? Si es que no se oponen, porque a lo mejor hay algunos que no quiere que lo lean todo, que no te ha sacado, supongo que no va a tener inconveniente. La otra es poner solamente los que están aprobados y nada más. Eso ya lo veremos durante la marcha. Bueno, les pido un segundito para poder borrar la pizarra y que empecemos la clase de hoy. Una aclaración, estaba viendo en la página de la facultad los horarios y no habían hecho el cambio todavía, pero este es el horario que vamos a tener en forma permanente. Los días miércoles con electrónica en esta hora y civil pasó para el día jueves, así que van a estar solamente los alumnos de electrónica en este horario, este día, ¿sí? Y los lunes tienen ustedes la práctica a partir de las 17 horas, ¿sí? A esa clase la van a tener con la ingeniera Munuce. Y el lunes que viene también es feriado, ya hemos perdido este lunes, se va a perder el lunes que viene, así que vamos a ver cómo hacemos para recuperar un poco de clase, porque dentro de poco va a venir el recuperatorio de fórmulas. Les digo que el día de mañana, jueves, a las 21 horas, Marisa, la ingeniera Palazzi, va a dar una clase de repaso de fórmulas. Si ustedes quieren participar, deberían entrar no sé si lo pueden hacer al aula de electromecánica. ¿Lo pueden hacer? Sí, profe. No. Sí, bueno. ¿Sí, profe? Bueno, entonces mañana a las 21 ingresan al aula de electromecánica, ahí va a estar Marisa para dar una clase de repaso de fórmulas y nomenclaturas para los recursantes y para aquellos ingresantes que no han podido rendir el parcial de ingreso, ¿sí? Micaela, ¿querías hablar? Profe. Hola, mija. Bueno, ¿quién me preguntaba algo recién? Sí, Pablo. No, pero los laboratorios están suspendidos, no se puede, no lo vamos a hacer en el laboratorio de la universidad. Ya vamos a colgar en el campus, seguramente a algún sitio de YouTube donde puedan ver algún laboratorio en forma virtual, ¿sí? Profe, entonces,
podríamos, en el horario del laboratorio de química del viernes, podríamos recuperar la clase del lunes. Sí, ya lo vamos a charlar con ya voy a hablar con la profesora del laboratorio y vamos a usar esa clase para que consulten cualquier cosa que tengan que quieran que les reiteremos en la clase, ¿sí? No hay problema. Vamos a usar esos horarios. Bueno, si no hay otra pregunta para hacer, vamos a empezar la clase de hoy. De la unidad número 1, nosotros en el curso de ingreso hemos visto una parte solamente que es las fórmulas y las nomenclaturas. Yo les había comentado que nos está faltando una parte muy importante que es las leyes fundamentales de la química, que son las leyes gravimétricas que vamos a ver ahora, y tienen el título en la pizarra, si lo pueden leer, leyes gravimétricas. Cuando termine de explicar algo, yo me voy a correr para que ustedes puedan copiar, o mejor todavía, tomar una impresión de pantalla si lo hacemos más rápido. Y no perdemos tiempo, aprieten el botón de print page y listo, y seguimos adelante. Y ya van a tener todo lo que yo escribí. Vamos a ver las leyes gravimétricas, que no solamente tienen una importancia histórica para la ciencia química, sino que han constituido la gran revolución para llegar a la ciencia que tenemos hoy. Después, más adelante, vamos a ver otro tema que es de teoría muy corta, que es estequiometría, pero sí tienen mucha práctica, que es lo que van a rendir en el próximo parcial, el parcial número 2. Después de que hayan rendido, quienes no lo han hecho todavía, fórmula y nomenclatura, ¿cierto? En el parcial número 2, evaluación número 2, van a tener las leyes gravimétricas y la estequiometría. De eso se va a tratar el parcial. Así que vamos a empezar con las leyes gravimétricas. Si me esperan un poquito, voy a cerrar una ventana que da luz y no me deja ver. Marisa. Bueno, empecemos entonces. Hay circunstancias de la historia que han marcado a la ciencia química como la conocemos ahora, que han sido muy especiales, ¿no? Porque uno estudia lo que ha sucedido en la historia de la ciencia y se da cuenta que la química ha sido muy particular, porque la química en realidad, como práctica, ya se la hacía desde que el hombre es hombre. El hombre de la edad de hierro, de la edad de cobre, de la edad de bronce, ellos ya tenían un manejo de la química, pero absolutamente práctica. Eran artesanos, y el artesano hace las cosas sin saber por qué las hace. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las 3 preguntitas de la química? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y cuánto pasa? Bueno, en esa época, estamos hablando de siglos antes de Cristo, el hombre hacía las cosas porque sabía lo que pasaba y nada más. Ellos sabían que mezclando tal o cual cosa obtenían determinado producto y lo usaban. Eso era todo lo que necesitaban. En cambio, con la llegada de la nueva ciencia, de la química, que comienza en el siglo XVIII, estructuramos la nueva ciencia que recién en el siglo XX, segunda década del siglo XX, se va a considerar ya una ciencia adulta, que es la química, ¿no? Hoy ya sabemos por qué suceden las cosas, aparte de saber qué sucede. E incluso hoy podemos hacer cálculos a priori de lo que va a suceder cuando se haga una reacción determinada.
a eso vamos a apuntar ahora, a aprender por qué pasan las cosas y calcular cuánto pasa. En la historia se han sucedido épocas en donde el hombre no tenía ese conocimiento tan detallado de lo que tenía que hacer. Seguía recetas y así fabricaban armas para usar los metales que tenían. Bueno, no se conseguía el hierro como metal puro, sino que había que sacarlo del mineral y transformarlo en el hierro, y ellos sabían qué había que hacer para sacar el metal de ese mineral. Recién a comienzos del siglo XVIII, más o menos en 1834, comienza una revolución muy grande en la estructura de la materia, a partir del descubrimiento de la naturaleza eléctrica de la materia. Y en base a esos ensayos que eran de la física, no de la química, empieza a desarrollarse un conocimiento muy particular de la química. A mediados de ese siglo comienzan a trabajar numerosos científicos en distintos lugares de Europa, que era el centro del conocimiento, por lo menos en la parte occidental, en Francia, en Inglaterra, en Italia. Y aparecen múltiples investigadores que van haciendo su aporte para el desarrollo de la ciencia. Uno de esos aportes fundamentales, de hecho le llamamos leyes fundamentales de la química porque son las que dan el fundamento, la base, el cimiento para el desarrollo de la ciencia, lo hace un científico francés que se llamaba Antoine Lavoisier. A ver, se los escribo al apellido porque es francés. Lavoisier, Antoine Lavoisier. Hasta ese momento, las ideas de la química daban vuelta alrededor de lo que se conocían como alquimistas, que querían manejar las reacciones químicas a voluntad y producir lo que ellos querían. Uno de esos era el oro, ¿no es cierto? Tocar alguna cosa y transformarla en oro. Ese era, digamos, el basamento final de los alquimistas, dominar la química de esa manera. Obviamente sin el conocimiento absoluto de cómo se realizaban las reacciones. Y se hablaba en ese momento de la existencia de un elemento que le llamaban flogisto. El flogisto era algo que estaba presente en la materia y que se perdía cuando había una reacción química. Por ejemplo, si nosotros ponemos un papel en un plato de una balanza y lo pesamos y luego le prendemos fuego, obviamente que vamos a obtener al final de que se queme el papel un peso mucho menor de lo que tenía el papel originariamente. Eso se debe a que en la combustión se pierden muchos gases, el dióxido de carbono esencialmente, que forma la celulosa del papel, se transforma en dióxido de carbono y agua, y eso se pierde en el ambiente. El dióxido de carbono porque es un gas, y el agua porque se evapora por el calor que se libera en la reacción. Entonces lo que pesamos es la ceniza, lo que quedó, que es muy inferior a lo que habíamos puesto originalmente. Lo mismo pasa cuando se oxida cualquier metal. Algunos metales se oxidaban y se veía que el peso aumentaba y era simplemente lo que el metal oxidado fijaba el oxígeno, entonces pesábamos oxígeno que antes no lo teníamos presente. Hasta que a Lavoisier se le ocurre hacer una experiencia muy particular que es la que marca lo que hoy conocemos como ley de Lavoisier. Lavoisier trabaja en un laboratorio, él tenía bastante dinero, era accionista de una empresa que se dedicaba a cobrar los impuestos para el rey Luis XVI en Francia.
Estamos hablando del año 1785 aproximadamente. En 1789 se produce la Revolución Francesa y ahí lo matan a Luis XVI y a María Antonieta, su esposa, los guillotinan, ¿no? Ahí fue la inauguración del aparato de Don Guillotín, que le cortaba la cabeza a los que habían estado con el rey. Y en 1895 aproximadamente le tocó a don Antoine Lavoisier que le cortaran la cabeza por haber sido parte de la realeza, de los cobradores de impuestos para el rey. Es decir, que un problema político conspiró contra la ciencia, porque Lavoisier podría haber dado mucho más en lo científico, y sin embargo la política fue más poderosa. Así se murieron muchísimos científicos que relata la historia de la ciencia, ¿no? Hay otros casos de científicos que fueron enviados a primera línea de batalla en la Primera Guerra Mundial. El caso de un inglés que, bueno, falleció en la primera escaramuza. Bueno, en este momento, antes de la Revolución Francesa, don Lavoisier, trabajando en su laboratorio, hace un experimento con unos tubos de ensayo. Ellos ya manejaban perfectamente el vidrio y puede sellar 3 tubos de ensayo formando una especie de Y. Ponen un tubo de ensayo al lado del otro y los pegan formando esta estructura de Y, ¿no? En un comienzo Lavoisier pone esa Y al revés, es decir, con los 2 tubos para el lado inferior, y pone en cada uno de esos tubos una sustancia diferente para que pudieran reaccionar entre ellas. Y lo pesa a ese elemento. Obviamente estamos hablando de un sistema que es cerrado, es decir, que no permite la salida ni la entrada de masa al interior de ese tubo, de ese sistema material. Lo que sí podía intercambiar era energía y nada más, ¿no? Pero masa no. Entonces, cuando él da vuelta el tubo y lo deja ahora en forma de Y, las 2 sustancias que tenía se mezclan y comienza la reacción química. Cuando termina la reacción química, Lavoisier vuelve a pesar ese tubito, ese aparatito que había fabricado, y se da con que la masa que él obtenía después de la reacción no había variado en absoluto. La balanza pesaba exactamente lo mismo. Entonces postula su ley diciendo que en una reacción química cualquiera, la masa, la suma de la masa de todos los reactivos que intervienen en una reacción química debe ser igual a la suma de las masas de todos los productos que se obtienen en esa reacción. ¿Sí? Para que lo podamos ejemplificar a esto, vamos a usar una reacción química y algunos datos que le voy a ir dando, por lo que deberían, en lo posible, tener a mano por ahí una tabla periódica, si es que la tienen, o abrirla en el celular o en la computadora para que podamos sacar algunos datos, ¿no? Genéricamente, Lavoisier diría que si tengo una sustancia A que reacciona con otra sustancia B para formar una sustancia C y otra sustancia D, la suma de la masa de A con la masa de B tiene que ser igual a la suma de la masa de C más la masa de D. Si nosotros generalizamos esta expresión, diríamos lo siguiente: la sumatoria, esta letra es la sigma mayúscula en el alfabeto griego, que implica la suma de todos los términos involucrados en el sumatorio. La sumatoria de las masas de los reactivos que intervienen en la reacción tiene que ser igual a la sumatoria de todas las masas de los productos que se obtienen en esa reacción, ¿sí? Eso sería lo genérico. Vamos a aplicar en un caso concreto esto que hemos escrito ahí. Una reacción muy común que ya hemos visto
cuando vimos el curso de ingreso, es la que ocurre entre el hidrógeno y el oxígeno. Obviamente que a ambos les tengo que poner el subíndice 2 porque estamos hablando de la sustancia hidrógeno y la sustancia oxígeno. Y vamos a obtener como producto el agua, ¿no? Si ustedes tienen a mano la tabla periódica, yo les voy a indicar cómo sacar algunos datos que vamos a ir usando y me van a aceptar algunas condiciones que yo ponga porque después cuando veamos la teoría de Dalton y Avogadro vamos a retomar estos términos. Si ustedes abren la tabla periódica y buscan el elemento número 1 de la tabla, que es el hidrógeno, van a encontrar debajo del símbolo del hidrógeno varios numeritos. Uno de ellos se refiere a la masa atómica del hidrógeno. Y para el hidrógeno esa masa atómica está indicado como 1,000 y algo. Un numerito muy pequeño, o sea, lo podemos redondear en 1. Y vamos a asimilar ese número 1 a una masa determinada, pero medida en gramos. Es decir, vamos a decir que el hidrógeno tiene 1 gramo, ¿sí? Cada vez que yo ponga un hidrógeno, voy a estar poniendo 1 gramo. Por lo tanto, en esta ecuación, ecuación que he escrito acá, tengo en realidad 2 hidrógenos, por lo que podríamos decir que tenemos, con la consigna que hemos dicho, 2 gramos de hidrógeno, 1 por cada uno de los hidrógenos presentes. Ahora busquemos en el oxígeno. En el oxígeno la masa que figura, en la casilla número 8 lo van a encontrar al oxígeno, ahí van a encontrar que para el oxígeno la masa que figura es prácticamente 16. ¿Sí? ¿Lo encuentran? Entonces, sí. como acá tenemos 2 oxígenos en la ecuación, 16 por 2, 32 gramos. ¿Sí? Con la misma condición de que el hidrógeno es 1 gramo y el oxígeno es 16 gramos, vamos a sacar la cuenta por el agua. Si tengo 2 hidrógenos van a ser 2 gramos, y si tengo un oxígeno, 16 gramos. 2 más 16, 18 gramos. Pero claro, cuando yo veo estos números, estoy viendo de que algo no funciona, o al menos en la matemática, porque 2 más 32 ni se acerca a 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no se cumple lo que decía don Lavoisier? ¿Qué idea pueden tener ustedes acerca de lo que está sucediendo? Los que no tengan micrófono me pueden escribir por el chat. Yo acá al lado leo el chat, así que... Le hace falta los coeficientes para igualar la ecuación. Ah, me están faltando los coeficientes. A ver si ponemos los coeficientes. Como acá tengo 2 oxígenos y acá 1, al 1 lo ponía allá y al 2 lo poníamos acá. ¿Sí? Y como ahora tengo 4 hidrógenos, necesito colocar un 2 acá para tener 4 hidrógenos. Ahora sí está igualado, ¿verdad? Miren, si yo he puesto un 2 acá, es porque a esta cantidad la tengo que multiplicar por 2. Entonces, a esta cantidad le voy a sumar la masa del oxígeno y ahora sí, a esto, que lo tengo que multiplicar por 2, voy a leer 2 por 2, 4, más 32, 36. Y desde otro lado, 2 por 18, 36. Ahora sí, ya tengo igualada la ecuación. ¿Sí? Y se cumple la ley de Lavoisier, que dice que si nosotros sumamos las masas de todos los reactivos, debe ser igual a la suma de las masas de los productos de la reacción. Entonces, la ley de Lavoisier, que en ese momento fue revolucionaria porque nadie tenía en cuenta de que había cosas que se escapaban de la reacción cuando no se hacía en un ambiente cerrado y él lo hace así,
demuestra de que la masa era importantísima. Acá no hay ni ganancia ni pérdida de masa. Lo que hay es simplemente un reordenamiento de esa masa, de los átomos que conformaban la sustancia, para dar otras sustancias diferentes, pero sin perder ni ganar masa. La masa no se crea ni se destruye, solamente se reordena. Eso sería una interpretación de la ley de Lavoisier. ¿Alguna pregunta para hacer? Tiene una función primordial. Cuando veamos la estequiometría la vamos a usar y se las digo ya. Si nosotros aplicamos la ley de Lavoisier y yo no encuentro una igualdad, quiere decir que la ecuación está mal escrita, hay algún error. Entonces deberé revisar la ecuación para ver de corregir los errores, ya sea de la fórmula o de la igualación, porque siempre la sumatoria de las masas de los reactivos me tiene que dar la sumatoria de las masas de los productos de la reacción. ¿Está claro? ¿Pablito? Perfecto. Entonces, podemos seguir avanzando con esto. Lo que vamos a hacer es como hacemos en la clase, en la facultad. Yo en el ángulo superior derecho de la pizarra les voy a escribir el resumen de lo que vamos viendo. Entonces, para una reacción genérica. Una pregunta. Sí. Elías. La ecuación tendría que estar igualada para poder hacer eso. Si no está igualada la ecuación, no voy a encontrar la igualdad de Lavoisier, nunca. Tiene que estar igualada y así voy a encontrar la ecuación. Por eso, al hacer las sumatorias de las masas, sacando los datos de la tabla periódica, yo lo puedo hacer a esa igualación porque cada átomo tiene su masa. Al hacer la sumatoria, me tiene que dar igual en ambos miembros. Si no me da igual, busquemos algún error en la escritura de la ecuación, ya sea en la fórmula o en los coeficientes que hemos usado. ¿Sí, Elías? Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿siempre tenemos que redondear el peso de la masa del elemento? Si eso va a depender de los datos que tengas en un ejercicio cuando lo quieras hacer. Si vos tenés que sacar los datos de la tabla periódica y lo querés hacer con una gran exactitud, puedes tomar 2 dígitos después de la coma de lo que figura ahí en la tabla. Si no, si lo vamos a hacer simplemente para un ejercicio, la profe te va a dar las masas atómicas como datos, porque eso a lo mejor no te deja usar la tabla periódica, te tiene que dar los datos de las masas atómicas y te va a dar un número entero, a lo mejor sin ningún decimal. Y a eso se obtiene redondeando la cifra que figura ahí en la tabla periódica. Fíjense, por ejemplo, a ver, en el caso de el azufre, ¿cuánto es? Debajo del oxígeno encuentran el azufre. ¿Qué dice la tabla? 32,064. Entonces usamos 32, ¿no es cierto?, para hacer el cálculo. El litio, el número 3, ¿qué dice? 6,939. 6,939, entonces lo redondeamos en 7, el número que sigue. ¿Sí? En cambio, el cloro, ¿qué dice el cloro? Está en 35,453. 35,5. ¿Se entiende? Sí, entonces, si el primer número después de la coma es un 0, un 1, un 2 o un 3, lo dejamos con el último número entero que figura en la cifra S. Si el que sigue después de la coma es un 7, un 8 o un 9, ya lo pasamos a un número entero mayor. Y si el primer número después de la coma es 4, 5 o 6, lo dejamos como 5. Esa va a ser la forma de redondear que vamos a tomar así a priori, ¿no es cierto? Y después cuando uno hace química analítica, que necesitamos mucha precisión, ahí sí ya tomamos por lo menos 2 lugares después de la coma, y eso va a depender de la balanza que dispongamos en el laboratorio, ¿no? Todo depende del instrumento de medición que tengan.
Pero para los cálculos vamos a trabajar así, con números redondeados, o enteros, o en su defecto, 0,5 para aquellos que el primer número después de la coma sea 4, 5, 6. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Les estaba escribiendo el resumen para la reacción A más B, que nos da C más D. Vamos a decir que la sumatoria de las masas de los reactivos debe ser igual a la sumatoria de las masas de los productos de la reacción. Esta es la ley de Lavoisier, de don Antoine Lavoisier. Les contaba que esto sucedía a fines del siglo XVIII, pero a comienzos del siglo XX hay una gran revolución en la ciencia con la llegada de Einstein, ¿no? Porque Einstein expresa una ley muy famosa, que ya la hemos escrito en las clases en algún momento, en donde él expresa que la energía es igual a la masa multiplicada por una constante, que es la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Al ser esta la constante de la ecuación, resulta que la energía y la masa son directamente proporcionales entre ellas. Esto es, la energía se puede convertir en masa o la masa se puede convertir en energía. En definitiva, Einstein dice, la masa no es más que otra forma de energía que existe en el universo. El universo está formado por energía. Un único valor de energía, desde el momento de la creación hasta el día de hoy. La energía se conserva. Y una de las formas en que se presenta esa energía sería la masa, ¿no? Esto quiere decir que la masa que se convierte en cualquier proceso, la podemos calcular como el cociente entre la energía y la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué masa se podría transformar en un proceso químico? Bueno, hagamos un simple cálculo. La energía que se libera o que se absorbe en un proceso químico, como máximo, puede estar en los 1000 joules, ¿sí? Estamos hablando por mol, ¿no? Siempre por una determinada cantidad de sustancia. Ya vamos a ver qué es lo que es esto de mol. 1000 joules lo puedo escribir como 10 a la 3 joules. 10 a la 3 joules. ¿Y la velocidad de la luz? ¿Cuánto es la velocidad de la luz? ¿Alguien sabe? 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros por segundo. Que si lo lleváramos a metros por segundo, ¿sí? Sería 3 por 10 a la 9, pero esto elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver. 10 a la 3, a ver, joule y metros por segundo son todas unidades del sistema MKS, del sistema internacional, que forma parte del CIMELA, de nuestro sistema, el sistema métrico legal argentino. Nosotros usamos estas unidades. Y la unidad de masa, usando la energía en joule y la velocidad en metros por segundo, me daría en kilogramos, ¿no? Bien. Entonces, 10 a la 3 joule, 3 al cuadrado, 9. Y 10 a la 9 al cuadrado, 10 a la 18. Y 9 por 10 a la 18 lo podríamos redondear, si ustedes me permiten, como 10 por 10 a la 18, es decir, 10 a la 19. Eso sería un redondeo burdo de la velocidad de la luz. Es para que hagamos las cuentas un poco más fácil. Y este cociente me va a dar igual a 10 a la menos 16 kilogramos. ¿Entienden lo que es ese número 10 a la menos 16 kilogramos? Si nosotros lo tuviéramos que pasar a gramos, le quitaríamos 3 unidades, es decir, 10 a la menos 13 gramos.
Si lo pasamos a miligramos, es decir, la milésima parte del gramo, nos quedaría en 10 a la 10 miligramos. Si lo tuviéramos que dar en microgramos, es decir, la millonésima parte del gramo, estaríamos en 10 a la menos 7 microgramos. 10 a la menos 7. Sigamos, 3 más. Serían nanogramos. Nanogramos. 10 a la menos 4 nanogramos. ¿Y saben qué? Ya no tengo balanza para pesar un nanogramo. Y pretendemos darnos cuenta de 10 a la menos 4, es decir, 0,0001 nanogramo. No hay forma de poder medir la transformación de la masa en energía en una reacción química. Por lo tanto, como trabajamos dentro de un error permitido, nosotros vamos a decir, le vamos a decir gracias a Don Einstein, porque nosotros vamos a seguir trabajando con la ley de Lavoisier, a pesar de que sabemos de que hay pérdida o ganancia de masa según la transformación de la energía que exista, pero como no la puedo determinar con el instrumento más sensible para medir masas que disponemos, está dentro del error del aparato, entonces vamos a despreciar ese error y vamos a decir, para nosotros es válida la utilización de la ley de Lavoisier. ¿Sí? Vamos a seguir usándola para la química. Sí es importante la ley de Einstein para los procesos nucleares, porque ahí las cantidades de energía son muchísimo mayores, ¿sí? Estamos hablando de 10 a la 12, 10 a la 15, 10 a las 18, y ahí sí ya importa la masa que se transforma, porque al ser la cantidad de energía tan grande, 1 kilogramo de un material radiactivo puede entregar cantidades impresionantes de energía, y es lo que se hace en una central nuclear, ¿no? Pero eso corresponde a la física nuclear. Nosotros vamos a seguir con la química y vamos a seguir usando a nuestro químico de base, que es don Antoine Lavoisier. La ley de Lavoisier se la usa cuando no nos importa, no podemos calcular la pérdida de masa, exactamente, es decir, en los procesos químicos, en los procesos químicos. Para la física nuclear sí va a tener importancia la pérdida de masa, para la química no, porque no la podemos medir. No tenemos instrumentos para medir. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta más para hacer? Estamos bien. Bueno, Maxi Barrera, está en claro, ¿no es cierto? Bien, bien. Profe, lo que quiero consultar yo, si podía dar otro ejemplo. Otro ejemplo, sí, ya lo vamos a ver. Otro ejemplo aparte de la del agua, ¿decís vos? No, el de la luz, profe, el que acaba de dar al último. Quería saber. Este es un ejemplo genérico, mi amor, porque estoy usando valores que son genéricos. Es como estoy hablando de una ecuación, de una reacción química que libera 1000 joules, que es una cantidad muy grande. Las reacciones químicas normales están en el orden de los 300, 200 joules. Sería un caso hipotético, ¿no es cierto? Es un caso hipotético, exagerando en la química, ¿no? Exagerando claro, el valor energético. Entonces, nunca vamos a pasar de esos valores, a eso me refiero. Claro, y como no nunca pasamos... cómo perder eso, no entendía cómo podíamos llegar al valor tan grande, por eso no le... No es un ejemplo en particular, estoy exagerando de una reacción química para ver que no podemos tener un sistema hoy, un aparato que nos mida semejante pequeñez de masa, ¿no? No tenemos, no podemos determinar. Está re bien. Bien. Gracias. Micaela, no sé a qué te refieres con el despeje de unidades. El despeje de unidades, a ver, la energía se mide en joules. Porque un joule sería Newton sobre segundo. El joule es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Bien, sí. Sí, ya. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado
y ahí vamos a tener, sería metro por metro, ¿no? Por metro. Eso sería la expresión de la ley de Newton, de Einstein. Ahí estamos. El Joule es energía, que no es otra cosa que trabajo por distancia. ¿Me siguió? Sí, profe. Bien, listo. Muy bien, como ya hemos escrito nuestro resumen de la ley de Lavoisier allá a la derecha arribita, vamos a borrar, han sacado la fotito de la impresión de pantalla, han escrito todo lo que tienen que escribir, así lo puedo borrar, porque vamos a ver la segunda de las leyes gravimétricas. El único problema es que no puedo llamar al kiosco que me traigan un café. Estoy hablando desde las 5 de la tarde, así que ustedes tengan paciencia. Bueno, la segunda de las leyes es la ley de Proust. Ya conseguí uno. Bueno, la segunda ley es la de don Marcel Proust, otro francés, don Proust. La ley de Proust es posterior a la ley de Lavoisier y justamente se basa en la ley de Lavoisier porque también Proust comienza con la medición de las masas para llegar a la conclusión que él va a dar. Digamos que la ley de Proust es tan esencial como la de Lavoisier y cuando la conozcamos vamos a entender que algo tan trivial que hoy hablamos con tanta facilidad, en ese momento fue un paso importantísimo para la química, ¿no? La ley de Proust se llama ley de las proporciones constantes o ley de las proporciones definidas, ¿sí? Ley de las proporciones definidas. La de Lavoisier es la ley de conservación de la masa. Todo esto que yo les estoy contando está puesto, va a estar puesto en el campus. Hoy se hace un poquito difícil entrar al campus porque todas las regionales del país están usando el campus, así que por ahí en los horarios picos nos cuesta mucho entrar, pero ya nos han prometido desde el rectorado de Buenos Aires que van a solucionar el problema para que tengamos el uso del campus sin problema. Van a tener un apunte de este tema también en el campus para que lo puedan leer, ¿no? Acá es para que lo podamos entender, lo charlemos un rato, se pregunten las cosas que necesiten y después lo leen al apunte que tienen en el campus. Les decía que Marcel Proust, basado en la ley de conservación de la masa, expresa su ley de una manera muy particular. Él dice, recién veíamos la reacción del agua, ¿no? Hidrógeno más oxígeno, que me da agua, y habíamos puesto un 2 acá y un 2 acá, ¿no? Y habíamos dicho que con 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno obteníamos 36 gramos de agua, ¿sí? Esa era la ecuación que habíamos escrito recién. Y yo les pregunto, para que vamos avanzando hacia la ley del Proust, si en vez de poner 4 gramos de hidrógeno, pusiéramos 100 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de agua obtendríamos? A ver. 50. 50 y 32. ¿Cuánto? 32. 132. 132. Claro, 100 más 32 es... Claro, 100 más 32 es 132, ¿no es cierto?
Si eso es lo que dice Lavoisier. Es lógico. Micaela, ¿era vos la que hablaba? Sí, profe. Bueno, la simple suma de 100 más 32 me da 132 de agua, pero miren, yo les doy otro ejemplo, que es el que suelo dar siempre para que, dando un ejemplo conocido, podamos interpretar lo que Proust nos quiere decir. Lo vamos a asimilar a esto. Tenemos una fábrica de bicicletas. Y en esa fábrica de bicicletas la tengo dividida en dos partes. Por una de las líneas fabricamos los cuadros de las bicicletas y por otra de las líneas fabricamos las ruedas. Resulta que hoy se fabrican 10 cuadros y 20 ruedas. Y al final de las dos líneas las arman a las bicicletas. ¿Cuántas bicicletas podemos armar? 10. 10 bicicletas. Sí, 10. 10 bicicletas. Muy bien. Pero mañana, en la misma fábrica, se fabrican 10 cuadros y 50 ruedas. ¿Cuántas bicicletas podemos formar? 10. 10 bicicletas. Sí. Pero con 50 ruedas yo puedo armar más bicicletas. Pero no tiene cuadro. Pero si tenemos 10 cuadros. Ah, no tengo cuadros. Claro. Se me acabaron los cuadros. Tengo ruedas de más, ¿no es cierto? Lo mismo pasaría en el agua, profe. Y lo mismo pasaría acá, porque si yo tengo la misma cantidad de oxígeno siempre, voy a usar la misma cantidad de hidrógeno y con el resto que sobró no puedo formar agua. ¿Se entiende? Más claro que el agua. Más claro que el agua, gracias a Dios. Entonces, en realidad, lo que yo voy a obtener acá son 36 gramos de agua, porque de estos 100 me van a sobrar 96 gramos. ¿Se entiende? Esos 96 gramos de hidrógeno no reaccionan, son las ruedas que sobraron, porque miren, para cómo elegí un ejemplo, en el agua el oxígeno vendría a ser el cuadro y los hidrógenos las dos ruedas de la bicicleta, ¿no? Hemos usado todos los cuadros, pero me sobraron ruedas, ¿sí? De las 100 que yo tenía, usé 4 y me sobraron 96. Y fíjense, si yo tengo 4 y 32, obtengo 36. Pero si yo pongo 100 y 32, obtengo 36 más 96 gramos en exceso. ¿No es cierto? Ahora, 100 más 32, ¿cuánto era, Micaela? 132, ¿no es cierto? Y si sumamos 36 más 96, ¿cuánto me da? 132. 132, o sea que antes y después de la reacción me da lo mismo, porque de los 100 que yo puse de hidrógeno al principio, reaccionaron 4 y me sobraron 96 que los contabilizo al final, porque no reaccionaron. Esto quiere decir que cuando yo quiero armar, en el sentido del rompecabezas, cuando yo quiero armar una sustancia determinada, en este caso el agua, no soy yo el que va a determinar cuánto puedo poner de cada uno de los reactivos para formarla. Ya la naturaleza se encargó de decidir que va a ser un oxígeno y 2 hidrógenos y que no se puede hacer de otra manera. No hay otra sustancia con una fórmula distinta que tenga exactamente las mismas propiedades del agua. El agua se forma con un oxígeno y 2 hidrógenos y nada más. ¿Está claro? No determino yo las proporciones, lo determina la naturaleza y está expresada en la fórmula. A ver. Dice Don Proust que
si nosotros hacemos la relación de la masa del hidrógeno respecto de la masa de oxígeno en el agua, 4 dividido en 32 me da 1/8. Los gramos se cancelan, ¿verdad? 1/8. ¿Qué es ese 1/8 que acabo de encontrar? ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros querramos fabricar agua, por cada parte de hidrógeno que coloque para la reacción, voy a necesitar 8 partes de oxígeno. Esa es la proporción. No puedo yo poner 2 partes de hidrógeno para 8 de oxígeno porque va a sobrar una parte de hidrógeno. No puedo poner yo una parte de hidrógeno con 5 partes de oxígeno porque me va a faltar oxígeno. ¿Sí? ¿Profe, es para saber reactivo limitante y en exceso? Sí, nos va a ser útil para eso. Sí. Sí, ya lo vamos a usar en la estequiometría. Recién me preguntaban, ¿para qué usamos la ley de Lavoisier? La usamos para saber si hemos igualado correctamente la ecuación. ¿Se entiende? Porque si yo no igualé, o si puse fórmulas mal, o igualé mal la ecuación, no se va a cumplir la igualdad. Para que se cumpla la igualdad, tiene que estar perfectamente escrita la ecuación. Es una forma de saber si la ecuación está bien escrita o no. Yo saco los cálculos, saco los datos de la tabla periódica, hago los cálculos de la sumatoria y me tiene que dar igual. Si no me da igual, revisen la ecuación porque algún error se puede haber deslizado y no está bien. Sí. Exceso. Exceso, perdón, mi letra no es de las mejores. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Profe. Sí. Pregunta a un compañero que de dónde sacó los 100 gramos para realizar ese ejemplo. Antojo del profesor. Si yo quisiera poner 100 para 32, yo sé que los 100 no van a reaccionar. Porque Proust ya me dijo, no, muchachito, usted no puede poner 100 si tiene 32. Puede poner los 100, pero de los 100 solamente van a reaccionar 4. Y los 96 restantes no van a reaccionar, ¿sí? 100 es un antojo mío, podría haber puesto 50, 80 o 200. Yo sé que de lo que yo ponga, solamente 4 gramos van a reaccionar. Si pongo menos de 4, el que va a sobrar va a ser el oxígeno. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, bien. ¿Cómo vamos a expresar matemáticamente a la ley de Proust? Vamos a decir que en la reacción de A más B que da C más D, cuando yo haga la relación de la masa de A respecto de la masa de B, esto siempre me va a dar una constante. Si yo quiero formular agua, la constante es 1/8. ¿Sí? Para esa sustancia yo ya sé el valor de la constante. Pero cada sustancia que yo quiera hacer su fórmula o la reacción para obtenerla, voy a tener una relación de reactivos que siempre va a ser del mismo valor para cada sustancia que yo quiera formular. Cada sustancia tiene su propia constante, de acuerdo a las sustancias que la van a formar, ¿no? Entonces, para la reacción A más B que da C más D, la relación de la masa de A respecto de la masa de B es igual a una constante. Esto es la ley de Proust. No puedo yo arbitrariamente formular una sustancia con la cantidad de reactivos que yo quiera, sino que ya viene predeterminada la relación de esas masas para cada sustancia que existe. Importantísimo esto de Proust. Es importantísimo porque ahora ya sabemos que
no es mi capricho, no es mi antojo el que va a determinar las cantidades que hay en una reacción química, sino que viene determinado por una ley que dice que la proporción para una determinada sustancia es siempre constante, es definida. Por eso la expresión de la ley de Proust se conoce como ley de las proporciones definidas o ley de las proporciones constantes. ¿Alguna pregunta para hacer? No. Bueno. Sigamos entonces. El 1/8 ese no entiendo para qué sirve. El 1/8 sirve, en este caso, para el agua, Elías, para el agua. Y me está diciendo que cada vez que yo haga la reacción de formación del agua, esta reacción, por cada gramo de hidrógeno que yo ponga, necesito poner 8 gramos de oxígeno para que todo forme agua. Si yo no cumplo esa proporción, el que esté en menor cantidad se va a consumir totalmente y el que esté en mayor cantidad va a sobrar, como donde sobraban las ruedas de la bicicleta. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, Elías. ¿Ya le saco la foto? A ver, resumiendo un poco estas dos leyes. Ya sabemos entonces de que cuando esté bien escrita la ecuación, la suma de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la masa de a la suma de las masas de los productos de la reacción. Eso me serviría para saber si la ecuación está perfectamente escrita. Y además que cuando nosotros tengamos una reacción, si hacemos la relación de las masas de los reactivos que yo ponga, eso me tiene que dar una determinada constante. En este caso daba 1/8. Si, a ver, 1/8 porque ponía 4 y 32. Si yo puse 100 y 32, ¿cuánto me da ese número? ¿Pueden tener ahí una calculadora a mano y calcular cuánto da 100 dividido en 32? 25/8. 25/8. ¿Sí? Y la relación era 4/32, es decir, 1/8. ¿Sí? Y esto, lo de arriba es hidrógeno y lo de abajo es oxígeno. Miren, la relación real, la que debería cumplirse de acuerdo a las masas de hidrógeno y oxígeno que yo saco de la tabla periódica, me dice que necesito por cada parte de hidrógeno 8 de oxígeno. Y yo le puse 25 partes de hidrógeno por cada 8 de oxígeno. Evidentemente me está sobrando hidrógeno. Porque de 1 que necesito le puse 25. ¿Se entiende? O sea que para que nos dé bien, el numerador nos debería dar una fracción irreducible, en el caso de 1, por ejemplo. No necesariamente irreducible. Si se puede reducir, lo podés transformar en una irreducible y vas a sacar la relación, ¿cierto? Puede ser 2/3, puede ser 3/4, puede ser... ¿Sí? Listo. Bien. Muy bien, ya sabemos la ley de Lavoisier y la ley de Proust y entendemos cuál es el significado, que parece ser una soncera, pero que para el momento, que no se conocía nada, esto significó un avance, pero extraordinario, ¿no es cierto? Vamos a ver la tercera de las leyes, que es de un inglés, John Dalton se llamaba, que lo vamos a ver hasta en la sopa, porque Dalton ha sido uno de los aportantes más fructíferos que ha tenido la química para formarla como ley, ¿no? Aunque a la química tiene un padre que es Proust, bien digo Proust, le dicen el padre de la química, pero en realidad
Dalton ha sido el que a comienzos del siglo XIX reúne todos los aportes que habían hecho numerosos investigadores en Occidente para estructurar lo que hoy conocemos como teoría atómica molecular de Dalton, Avogadro. Avogadro era un italiano, Avogadro con B corta, que constituyen la ley que vamos a empezar a conocer en la próxima clase, y ya la vamos a dominar a esa ley, la teoría atómico-molecular, para que podamos aplicarla en la estequiometría, en el cálculo, en la química, ¿no? Para eso nos va a servir. Pero Dalton, digo, ha aportado esto y muchísimas otras cosas más que vamos a ir estudiando a medida de que vaya prosiguiendo el año. John Dalton, a comienzos del siglo XIX, estructura esta teoría, pero lo hace en base a la ley de Dalton, que es la que vamos a ver ahora, que se llama ley de las proporciones múltiples, ¿no? Así se llama, ley de las proporciones múltiples. En esta ley de las proporciones múltiples, Dalton hace una relación de masas también, pero para aquellas sustancias que, siendo formadas por los mismos elementos, producen sustancias diferentes. En la clase hemos visto, en la clase que tuvimos ahí en la facultad, en el curso de ingreso, hemos visto que hay un caso especial del hidrógeno reaccionando con el oxígeno. ¿Se acuerdan cuál era? El agua oxigenada. Exactamente. El hidrógeno que reacciona con el oxígeno para formar agua oxigenada, que tenía como diferente un 2 en el oxígeno. ¿Se acuerdan que dijimos, no podemos igualar la ecuación modificando los subíndices, porque si modificamos los subíndices, modificamos la fórmula de la sustancia, tenemos otra sustancia diferente? Bueno, este es el caso, ¿no es cierto? Porque acá, al tener un 2 en el oxígeno, es una sustancia diferente. Lo mismo pasa con sustancias como, por ejemplo, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Tienen un oxígeno más y son distintos, porque uno es el anhídrido sulfuroso, el otro el anhídrido sulfúrico. Ya hemos visto estas cosas. Es decir, modificar el subíndice significa modificar la sustancia, no los puedo modificar. Para igualar, lo que hago yo es modificar coeficientes, nada más, ¿no? Muy bien. Si para esta ecuación del agua oxigenada seguimos las mismas consignas de las que seguimos para el agua común, vamos a ver que si el hidrógeno tiene una masa 1, como hay 2 hidrógenos, lo que ponemos son 2 gramos. Y como el oxígeno tiene 16, al tener 2 oxígenos ponemos 32 gramos. Y en el agua, 16 por 2 son 32, más los 2 hidrógenos son 34 gramos. Es decir, que acá se cumple la ley de Lavoisier porque ya está igualada la ecuación sin la necesidad de colocarle ningún coeficiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La relación de Proust para la primera ecuación, masa de hidrógeno sobre masa de oxígeno, era igual a 4 gramos sobre 32 gramos, es decir, 1/8, ¿no? Esa era la relación de Proust para el agua. Mientras que para el agua oxigenada, la masa de hidrógeno sobre la masa de oxígeno es 2 gramos sobre 32 gramos, es decir, 1/16. Miren ustedes la diferencia en las constantes, ¿no? Cada sustancia va a tener su propia constante de Proust que la identifica. Para el agua es 1/8, para el agua oxigenada es 1/16. A ver, ¿qué otra interpretación le vamos a dar ahora? Recién creo que Elías preguntaba qué interpretación le dábamos a las constantes. Ahora le podemos dar otra más. Porque para la primera reacción
Cuando tengo un gramo de hidrógeno o una parte de hidrógeno, necesito 8 partes de oxígeno. En cambio, para la segunda, por cada parte de hidrógeno ya necesito 16 partes, o sea, el doble de oxígeno para la misma cantidad de hidrógeno. ¿Se entiende lo que estoy viendo yo? En ambas ecuaciones tengo la misma cantidad de hidrógeno, pero en la segunda necesito el doble de oxígeno que en la primera para que se formen esas sustancias. Eso es lo que me está diciendo las constantes de Proust, ¿no? Resulta que Dalton, al observar estas relaciones, incorpora una relación más en su ley diciendo lo siguiente: si dos elementos reaccionan para formar varios compuestos, ya no uno solo, sino varios. Por ejemplo, el sodio no lo podría hacer porque el sodio tiene valencia 1 y forma el óxido de sodio, nada más. No hay otro óxido. En cambio, para el hidrógeno sí, hay 2. Para el azufre sí, hay 2, etc. Para el cloro habrá 4, ¿no es cierto? Entonces, cuando dos elementos reaccionan para formar más de un compuesto, la relación de las masas de uno de esos elementos, cuando las masas del otro son iguales, nos da números enteros y pequeños. Oh, me quiero pegar un tiro, no le entiendo un pito de lo que me quería decir Don Dalton, ¿no? Pero si lo hacemos con números, seguramente lo van a captar rápidamente. Lo pongamos en números y vamos a ver si nos entendemos. Yo les decía acá que un gramo necesitaba 8 gramos en el primero, ¿no es cierto? Y un gramo de hidrógeno necesita 16 gramos para el segundo. Es decir, si la masa de hidrógeno en la reacción 1 es igual a la masa de hidrógeno en la reacción 2, si esto se cumple, la masa de oxígeno en 1 respecto de la masa de oxígeno en 2 es igual a 8 sobre 16, esto, ¿no es cierto? Es decir, 1/2. ¿Y qué quiere decir este 1/2? Que la cantidad de oxígeno en 1 es 1, para la reacción 2 es el doble. María, cierra tu micrófono porque si no hay reverberancia. María, me abandonaste, María. Cierra el micrófono, si no, no van a escuchar bien. Repito, si las cantidades de hidrógeno en ambas ecuaciones es la misma, la relación de masas del otro elemento en las ecuaciones me dan números enteros y pequeños. María, por favor. María. ¿No la pueden mutear, profe? Ahí está, gracias María. ¿O no? ¿Sigue abierto? Por favor, que apague el micrófono, porque si no se escucha doble, ¿no? Ahí estamos. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? No. A ver, Kevin Corso tiene abierto el micrófono, María lo cerró, ahora sí. Por favor, traten de mantener cerrados los micrófonos y ábranlos cuando quieran hablar, nada más, y los vuelven a cerrar, si no hay reverberancia no nos podemos entender. Y va a salir la imagen de ustedes cuando estén hablando. Bueno, a ver. Si nosotros hacemos la relación del oxígeno
cuando la masa del oxígeno es igual, me da esta relación, que son los dos números enteros y pequeños, ¿no? Tiene mucha importancia y ya lo vamos a hablar esto de entero y pequeño. Entero sabemos que es el 1 y el 2, no la fracción, sino cada número por separado es un entero. Y pequeño significa que no es mayor a 10, en realidad hasta 7 aproximadamente, ¿no? Esos van a ser los números que vamos a manejar. A ver, ¿qué significa esto? Que para la reacción 1, si yo necesito una parte de oxígeno, para que se dé la reacción 2, yo necesito el doble. Y es cierto, fíjense que si nosotros quisiéramos igualar en estas dos ecuaciones, a ver si me atienden un poquito porque es matemática lo que voy a hacer. Si nosotros vemos estas dos ecuaciones y quisiéramos igualar la cantidad de hidrógeno, ¿qué debería hacer con esta ecuación? La vamos a traer a Marcelita. Tachín, tachín. No. ¿Se simplifica o no? Multiplicar por 2. Perfecto. A la segunda ecuación la tendría que multiplicar por 2. ¿Se entiende? Pero multiplicar por 2 a toda esta ecuación, por 2, implica que voy a multiplicar al hidrógeno, al oxígeno y al peróxido. Cuando yo multiplique por 2 al hidrógeno, voy a tener 2 hidrógenos igual que acá. Y ahí se cumple que la masa de hidrógeno es igual. ¿Lo ven? ¿No escucho? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y ahora comparemos los hidrógenos. Los oxígenos, digo. Si ya están iguales los hidrógenos, ahora tengo una molécula de oxígeno para la primera ecuación y 2 moléculas de oxígeno para la segunda. Eso es lo que me está diciendo acá. Que para formar agua y peróxido, y en ambas ecuaciones tengo la misma cantidad de oxígeno, para la formación del agua necesito un oxígeno y para la formación del peróxido necesito 2. Eso es lo que me está diciendo esta relación. ¿No quieren hacer esta relación? Hagamos otra. ¿Le quieren sacar la foto? Porque la voy a cambiar. ¿Listo? Listo. Pero, profe. Listo, profe. Bueno, gracias. Yo quiero hacer ahora al revés. Igualar las masas de oxígeno en 1 y de oxígeno en 2. ¿Sí? Veamos si se cumple. A ver qué nos dice. Si la masa de oxígeno en 1 igual a la de 2. Ah, ya está hecho, ¿lo ven? Sin el 2 ya, ¿no? Obviamente. Sin multiplicarla por 2. ¿Se dan cuenta que acá tengo 32 gramos de oxígeno y acá 32 gramos de oxígeno? O sea que la masa de oxígeno en 1 y en 2 es la misma. Entonces hagamos la relación de las masas de hidrógeno en 1 respecto a la masa de hidrógeno en 2 y a ver qué nos da. Va a ser, la masa de hidrógeno es 4 y la masa de hidrógeno es 2. Esto es 2 sobre 1. Quiere decir que para formar agua, yo necesito el doble de hidrógeno que para formar peróxido, siempre y cuando la cantidad de oxígeno sea la misma. ¿Sí? Necesito el doble para formar agua, la reacción 1, que para formar el peróxido, la reacción 2, cuando estos dos son iguales. Veamos si es cierto. Si estos dos son iguales, para el hidrógeno necesito 2 en la primera, 1 en la segunda. Ahí están. Una masa, ¿no es cierto? Qué capo este tipo Dalton, che. ¿Alguna pregunta? O sea que en el caso de que los oxígenos no sean iguales, no se puede aplicar Dalton.
los aguas, los oxígenos iguales y aplico Dalton. O los aguas iguales a los hidrógenos y aplico Dalton. La condición es que uno de esos dos elementos tiene que ser igual para aplicar Dalton al otro. Ah, listo. ¿Sí? Esto es condición. Si se cumple esta condición, se cumple la ley de Dalton. Y la puedo hacer al revés. Si se cumple la condición de las masas de hidrógenos iguales, se cumple la ley de Dalton, nada más que invertida en ese caso, que fue el primer caso que vimos. Es decir, les repito el enunciado de la ley de Dalton, esta que no entendíamos al principio. Dice Dalton, cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, la relación de las masas de uno de ellos, cuando la masa del otro permanece igual, se manifiesta en números enteros y pequeños. ¿Se entiende ahora? ¿Puedes repetirlo? Sí, cómo no. Cuando cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, la relación de las masas de uno de ellos, en este caso el hidrógeno, cuando la masa del otro permanece igual, en este caso el oxígeno, en el ejemplo, se manifiesta como números enteros y pequeños. Y esos números enteros y pequeños lo que me está diciendo es la proporción de ese elemento que necesito en cada ecuación. Profe, entonces sí o sí tengo que tener uno que sea igual y otro diferente. Y el otro, y ver la relación del otro, exactamente. El otro va a ser diferente, porque si son los dos iguales, quiere decir que estoy formando el mismo compuesto. Tendría la misma constante de Proust para los dos. Profe, y si de ninguna manera se puede cumplir la condición, tenemos que multiplicarlos por constantes así. Veamos, sí. A ver, yo te voy a contestar. Micaela, ¿son las que están hablando? No, Martina. Ah, Martina, perdón. Martina, vamos a tomar otro ejemplo, ya que lo tenemos al dióxido de azufre, el dióxido de azufre, y ahí lo vamos a ver con otro ejemplo, a ver si lo podemos entender un poquito mejor, y ahí te voy a contestar esa respuesta, porque sí o sí tenemos que igualar 1. ¿Sí? Okay. A ver, bueno. ¿Le han sacado la foto ya? Así usamos el otro. Le pongo acá el resumen, ¿sí? Si la masa de A en la reacción 1 es igual a la masa de A en la reacción 2, entonces la masa de B en 1, de B en 1, bien digo, respecto de la masa de B en 2, me da R dividido en S, siendo R y S números enteros y pequeños. En este caso tendríamos una reacción genérica A más B que me da X y A más B que me da C más D, que es el primero, ¿no es cierto? Hay dos productos diferentes para los mismos reactivos. La cámara no enfoca ese ángulo del lapizaje. ¿Cómo? La cámara no enfoca el ángulo ese de la lapizaje, ahí sí. ¿Ahí está? Sí, gracias. Bueno, entonces borro para que veamos el caso del azufre, a ver si lo podemos entender con ese caso también definitivamente. El azufre es un caso especial, ¿no es cierto? Porque se acuerdan que tenían valencia 2, 4 y 6. Y dijimos que con valencia 2 el hidrógeno iba a formar anhidrido sulfúrico, ácido sulfídrico, mientras que para las valencias 4 y 6 iba a formar los óxidos, que eran el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Entonces,
el azufre con valencia 4, cuando reacciona con el oxígeno, forma anhidrido sulfuroso, y si lo observamos, ya está igualadita la ecuación, no hace falta poner ningún coeficiente. Pero si el azufre con el oxígeno forman el anhidrido sulfúrico, ahí tenemos ya un inconveniente porque no está igualada. Entonces, a este 3 lo ponemos acá, a este 2 lo ponemos acá, y 2 por 1, 2, entonces tengo que poner un 2 ahí. Profe, ¿no faltaría el subíndice 2 en el azufre? Se ha simplificado, mi amor, porque como el azufre es 4 y el oxígeno es 2. No, pero en la última ecuación. ¿En este? Sí. Bueno, el oxígeno es 2 y el azufre es 6. Se simplifica. Bien. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ley por ley, aplicándolas acá, en estas dos ecuaciones. Empecemos con la ley de Lavoisier. Si nos fijamos en la tabla periódica, vamos al azufre, el azufre está debajo del oxígeno en la tabla, y me van a decir qué masa tiene el azufre. 32. 32. Entonces, como hay un solo azufre acá, vamos a poner 32 gramos. ¿No es cierto? Pero acá hay 2 azufres, o sea que van a ser 64 gramos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y el oxígeno era 16, ¿se acuerdan? Por 3. Pero 16 por 2 son 32 gramos. Y 32 por 3, 96. ¿Vamos bien con los cálculos? Ahora, 16 por 2, 32. Más 32, 64. Correctísimo para don Lavoisier, ¿no es cierto? Y 16 por 3 son 48. Y 48 más 32 son 80 exactamente. Y 80 por 2, 160. 160 gramos. Porque resulta que 64 más 96 me da exactamente 160. Quiere decir que las dos ecuaciones están perfectamente igualadas porque se cumple que la sumatoria de los reactivos me da la sumatoria de los productos en masa, ¿no es cierto? Así que acá Lavoisier está perfectamente cumplido para ambas. Ahora apliquemos la ley de Proust para ambas. A ver, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Azufre sobre oxígeno o oxígeno sobre azufre? Una vez decidida una, la otra tiene que ser igual. Azufre sobre oxígeno. Azufre. Azufre sobre oxígeno. La masa de azufre sobre la masa de oxígeno, para la primera, es 32 dividido 32 dividido en 32, esto es 1 sobre 1. Esto es, ambos elementos deben ponerse en la misma proporción, 1 a 1, para obtener el anhidrido sulfuroso. En cambio, para este, la masa de azufre sobre la masa de oxígeno tiene que ser 64 sobre 96. 64 sobre 96. Y eso, si tomamos a 32 como, para simplificar, esto está 2 veces el 32 y acá está 3 veces el 32. ¿Lo ven? Sí. Quiere decir que Proust nos está diciendo que para formar el anhidrido sulfúrico, por cada 2 partes de azufre yo tengo que poner 3 partes de oxígeno. Ya no es 1 a 1 como antes. ¿Sí? Sí, Está. Bien. Ahora vamos a aplicar Dalton. ¿Qué nos dice Dalton? Que si nosotros igualamos
uno de esos dos elementos en cada una de las reacciones, la relación del otro en ambas reacciones me tiene que dar números enteros y pequeños. ¿Cuál es el elemento que vamos a igualar en ambas reacciones? ¿El azufre o el oxígeno? Azufre. El azufre. Perfecto. Miren, en la primera reacción tengo 32 gramos de azufre, en la segunda 64. ¿Cómo voy a hacer para igualar la cantidad de azufre en ambas? La primera la multiplico por 2. A la primera la multiplico por 2. Muy bien. Entonces ya tengo la masa de azufre en 1 igual a la masa de azufre en 2. ¿Sí? Ya está hecho. 64 y 64. ¿Y cómo es la relación entonces entre la masa de oxígeno en 1 respecto de la masa de oxígeno en 2? La masa 64. De oxígeno en 1 es 64 y la de la 1 es, de la 2 es 96. Esto es números enteros y pequeños, 2/3. Miren, si yo pongo este 2 acá para esta ecuación ahora, voy a tener 2 azufres más 2 oxígenos que me da 2 de dióxido de azufre, ¿no es cierto? Profe, no se ve bien el pizarrón ahí abajo. ¿Acá? En la masa del oxígeno. La de Dalton, profe. ¿Eh? En la de Dalton. El oxígeno. Te repito lo que tengo acá. A ver, puse que en Dalton, si hacemos la masa de azufre en 1 igual a la masa de azufre en 2, la relación de la masa de oxígeno en 1 respecto de la masa de oxígeno en 2 me da 64 sobre 96, porque es multiplicar 2 por 32, ¿sí? 2 por 32, porque estamos hablando del oxígeno, y 96, porque estamos hablando de oxígeno. 64 sobre 96. ¿Me siguen? Pero, profe, solamente multiplicamos en la primera, ¿sería? Sí, a la primera. Con multiplicar a la primera, ya la cantidad de azufre se me iguala a la segunda. Ya vamos a hacer al revés. Profe. Sí. ¿Me podría leer lo que tiene en las fórmulas generales de Dalton a la derecha, en la igualación? Donde tiene ahí en la fórmula general. ¿Acá? Sí, en la igualación al último. ¿Qué tiene la relación de las fracciones? Dice, si la masa de A en 1 igual a la masa de A en 2, entonces la masa de B en 1 respecto de la masa de B en 2 tiene que darme números enteros y pequeños. Yo puse R sobre S. Cualquier número entero y pequeño. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Sí. Acá lo han podido ver, chicas. Sí, profe. Bien, entonces, sigamos. ¿Qué interpretación le vamos a dar a este numerito? Eso es lo que quiero que entiendan ahora. Si a este 2, que lo hemos usado para multiplicar las masas, lo usáramos para multiplicar a la ecuación, yo tendría 2 de azufre, 2 de oxígeno y 2 de dióxido, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Al tener 2 de azufre se me iguala con estos 2 azufres. ¿Sí? Pero ahora tengo el oxígeno, 2 de oxígeno sobre 3 de oxígeno. 2 sobre 3. Aquí está. Esto es lo que me está diciendo la relación de Dalton. Que para la misma cantidad de azufre, en la primera ecuación necesito 2 partes de oxígeno y en la segunda necesito 3 partes de oxígeno para formar el anhídrido sulfuroso o el sulfúrico. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bien, bien. Pero mírense, miren lo que voy a hacer ahora, porque la matemática es media sabia en estas cosas. Yo voy a usar los conceptos de matemática
la vamos a traer de nuevo a la Marcelita para acá, aunque esté en su casa. Y vamos a aplicar una fórmula matemática muy simple para obtener la ley de Dalton, la relación de Dalton, sin tener que hacer toda esta manipulación de números allá arriba, ¿no? Porque, miren, esta relación yo la puedo obtener haciendo lo siguiente. ¿Cuánto es la constante de Proust de la primera reacción? Aquí está. 1 sobre 1, ¿no? Y 1 este es para el azufre y el 1 este es para el oxígeno, ¿no? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Si profe. esta constante yo la divido en la constante de Proust de la segunda reacción, 2 sobre 3, sabiendo que el 2 es para el azufre y el 3 es para el oxígeno, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo dividir dos quebrados? Extremos por interno. Perfecto. 1 por 3, 3 para el numerador. 1 por 2, 2 para el denominador. ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, miren. Bueno, lo acabo de hacer exactamente al revés, ¿no? ¿Por qué es al revés? Y ya se lo explico y lo hacemos bien, para que no se queden con la duda. Porque acá, el que figura en el denominador es el oxígeno, y yo tendría que haber puesto el azufre en el denominador para que sea igual que aquello. Les explico por qué. Miren, cuando nosotros hacemos un cociente en la matemática, estamos repartiendo, ¿verdad? Si yo les digo que tengo 100 alumnos y los quiero repartir en 4 aulas, ¿qué resultado tengo? 25. 4 aulas o 25 ¿25 qué? Alumnos. Por aula. 25 alumnos a las 4 aulas, profe. No. 25 alumnos por aula. Aula. Por cada una aula. A ver, lo escribo acá. Si tengo 100 alumnos dividido en 4 aulas, esto me da 25 alumnos por cada una aula. ¿Sí? Sí. Perfecto. Esto es el cociente en la matemática, es igual a un número cuyo denominador es igual a 1. Cualquier número real en realidad es un quebrado cuyo denominador es la unidad. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces, dividir 1 en 1, que en este caso me da 1, tiene un denominador igual a la unidad. Y dividir 2 en 3, esto es 0,66, tengo en el denominador la unidad. Lo escribo acá. Esto sería 1 sobre 1 y esto sería acá 0,66 sobre 1. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Fíjense qué ha pasado con estos dos números cuando yo hice el cociente. ¿Cómo son? Hola. Es igual a la unidad, ¿verdad? Sí. Son iguales, ¿no es cierto? Sí. Entonces quiere decir que lo que estoy igualando es la cantidad de oxígeno, ¿lo ven? Sí. Y esta relación me está dando la relación de azufre de la primera respecto de la segunda. Y yo lo que estaba buscando no era eso, era la del oxígeno. O sea que lo deberíamos hacer al revés con los números. Poner
la masa de oxígeno sobre la del azufre y la de oxígeno sobre el azufre, porque la que quiero igualar tiene que estar en el denominador para que al hacer el cociente quede igual a 1 y quede igualada. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a borrar ahora esto y vamos a seguir haciendo el otro cálculo. Miren. Este es el primer cálculo que yo podría hacer, que han elegido ustedes, que hagamos la masa de azufre igual. Ahora hagamos la masa del oxígeno en 1 igual a la masa de oxígeno en 2. ¿Eh? No se ve, profe. No se ve. Está muy abajo. Bueno. Bueno, después la vuelvo a subir en todo caso. A ver, vamos a hacer la masa del oxígeno en 1 igual a la masa de oxígeno en 2. Ya no el azufre, sino para el oxígeno. No. Entonces, vamos a sacar ahora la relación de la masa de azufre en 1 respecto de la masa de azufre en 2. ¿Sí? La primera condición es que la cantidad de oxígeno sea igual. ¿Y cómo voy a hacer para que la cantidad de oxígeno en ambas ecuaciones sea igual ahora? Multiplico por 3. Multiplico a la primera por 3. ¿Sí? Porque multiplicando por 3 voy a tener 3 oxígenos en ambos. Es decir, 3 por 32 igual a 96. Van a ser iguales. ¿Vamos bien? Entonces, 3, ahora para el azufre. 3 por 32, 96. Y 64. Esto es 3 sobre 2. Y esto es lo que corresponde a lo que estábamos viendo recién. Quiere decir que si las masas de oxígeno son iguales, yo necesito 3 partes de azufre para la primera, mientras que necesito 2 partes de azufre para la segunda. ¿Lo ven? Sí. Y la forma más sencilla de lograr esto, en vez de estar multiplicando por 3, es dividir las constantes de Proust, porque al dividir las constantes de Proust estoy haciendo al denominador de la constante igual en ambos casos. Como acá el denominador era el oxígeno, pues estamos diciendo que 3 es de azufre para la 1 y 2 es de azufre para la 2. Lo mismo que hemos dicho acá. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos hacer las masas de azufre iguales, para obtener la relación de oxígeno, deberíamos dar vuelta a esto para que el azufre quede en el denominador y así hacerlos igual al azufre para sacar la relación de oxígeno. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, bien. ¿Ah? Más o menos, como que esa parte no la entendí. Bueno, a ver, entendés que el denominador de un cociente siempre es la unidad. Sí, eso. Hasta ahí vamos bien. Lo que yo les estoy proponiendo acá, en esta parte del ejercicio, acá, está, ¿no es cierto? Son 2 formas de calcular los números enteros y pequeños de Dalton. En primer lugar, lo hemos hecho multiplicando a la primera ecuación por 3 para que la cantidad de oxígeno sean iguales y sacar la proporción de azufre. ¿Sí? Sí. Pero a ese mismo cálculo lo puedo hacer con las constantes de Proust. Siempre y cuando el denominador sea lo que yo quiero igualar. Como yo quiero igualar la cantidad de oxígeno, acá me está diciendo, sí, el oxígeno está en el denominador, yo lo puedo hacer y me va a dar lo mismo.
Si yo quisiera hacer este caso que nos planteaba al principio, que es igualar la masa de azufre para ver la relación de masa del oxígeno, debería invertir estas relaciones para que el azufre pase a ser denominador y de esa manera igualar el azufre. Y ahí entonces, voy a tener la relación de oxígeno. sí, entonces solamente para tener la relación de cada uno, solamente tengo que invertirlo. Claro, a ver, quiero hacerlo, saber la relación de azufre para la misma cantidad de oxígeno, pongo el oxígeno en el denominador. Quiero igualar el azufre para ver la relación de oxígeno, invierto para que el azufre quede en el denominador, ahí tengo azufre igual. Ajá, sí, ahora sí. ¿Sí? Bien, Elías. No sé cómo van a hacer para sacar la foto. Saquen la foto ahora, sí. Profe, le hago una consulta. Ahí Sí. donde dice, donde tiene acá 3 sobre 2, Sí. dice, no, acá, al otro lado, en el que sigue. Ajá, ahí. Al lado, ¿qué dice, profe? El 0,6. 3 es azufre en 1. No, al ladito del 2S que tiene. Ahí vio que tiene azufre 2. Sí, acá. Al lado, profe. ¿Qué Ahí. dice al lado? Ajá. 0,66 sobre 1. Ah. Ya eso que se... Perdón, profe, que en un ratito me desconfiguré un poco. A ver, ¿cuánto es 2 dividido en 3? Ah, no lo saqué. Ahí lo saco. Hágalo. 0,66. Claro, porque son 2/3 partes de un entero. 0,66. ¿Sería 0,6 periódico? Sí, señor, Claro. 0,6 periódico, y el denominador se me hizo 1. Pues el caso este, ¿no es cierto? De los alumnos con las aulas. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien. Miren, de nuevo la pregunta que nos haría Elías, ¿y para qué me sirve, no es cierto, Elías? Bueno, ya sabemos la aplicación de la ley de Lavoisier, saber si la ecuación está bien igualada o no. Sabemos la aplicación de Proust, es decir, ¿qué relación debo tener entre dos elementos que forman una determinada sustancia y no otra? Porque siempre están en una relación constante, ¿no? Una determinada cantidad de uno y una determinada cantidad del otro, porque si alguno excede esa cantidad, no va a reaccionar, va a quedar de sobra, como la rueda de la bicicleta. Y esto de Dalton, ¿para qué me sirve? Bueno, tal vez hoy no tenga demasiada aplicación concreta, pero en el momento en que Dalton da esta ley, fue fundamental para establecer la relación que hay entre la cantidad de moléculas, de átomos que hay en una molécula. Es decir, determinar ni más ni menos que la fórmula de la sustancia. Porque si ustedes se fijan acá, vamos a las formulitas, ¿puedo borrar ya? Sí. Sí, profe. Profe. Sí. Entonces, para tener la ley de Dalton, tendría que dividir el resultado que me dio de Proust. Exactamente. Sí, y el que esté en el denominador va a ser el que vaya a estar igual. Ah, sí, sí. Perfecto. A ver, comparen la fórmula final del dióxido de azufre con la del trióxido de azufre. ¿Sí? Si la cantidad de azufre en ambas fórmulas es la misma, pues necesito 2 oxígenos para la primera y 3 oxígenos para la segunda. ¿Sí? A ver, bueno, lo borré, acabo de borrar. Era 2/3.
si la masa de azufre en 1 es igual a la masa de azufre en 2, pues la masa de oxígeno en 1 respecto de la masa de oxígeno en 2 era igual a 2/3. Al revés de esta, ¿no es cierto? Porque acá está igualada el oxígeno, acá igual el azufre. Fíjense, si la cantidad de azufre es la misma, necesito 2 oxígenos para la primera y 3 para la segunda. Ahora, si la cantidad de oxígeno fuese igual, ¿cómo puedo igualar yo la cantidad de oxígeno en estas dos fórmulas? A esta la multiplico por 3 y a esta la multiplico por 2, ¿verdad? 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Tengo 6 oxígenos en ambas, pero de azufre tengo 3 en la primera, 2 en la segunda. Acá está, 3 medios. 3 para la primera, 2 para la segunda. Con estas relaciones, Dalton pudo establecer las fórmulas de cada sustancia. Cómo estaban en proporción estos elementos colocados en una fórmula. Hoy ya las conocemos a las fórmulas, ya las aprendimos teóricamente digo, a las fórmulas, ¿sí? Y lo sabemos justamente por el trabajo de Dalton. Y fue mucho más allá Dalton con esto, porque ¿se acuerdan que yo les comenté que había un señor llamado Demócrito que vivió antes de Aristóteles, que había definido al átomo ya? Sí. Que era la menor porción de materia que podía existir. Claro. Y resulta que vino después Aristóteles y dijo que no, que la materia era divisible en forma continua y que no había ninguna partícula menor, sino que podíamos dividir hasta el infinito. Resulta que con el trabajo de Dalton, este trabajo, él comienza a darse cuenta de que las sustancias estaban formadas siempre por porciones de masa que eran fijas. Es decir, de una sustancia a otra no se aumentaba una cantidad de materia caprichosa, sino que era 1, 2 o 3 o 4 veces la cantidad de masa de una sustancia respecto de la otra. Se repetía esa unidad de masa, lo que él intuía que debía ser 1, 2 o 3 o 4 átomos puestos en la fórmula y que no podía haber 1/3, 1/4 o 2/3 de átomos en una fórmula. O eran números enteros o no existían. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Él retoma nuevamente el concepto de átomo de don Demócrito. Él dice, me parece que Aristóteles no tiene razón y que acá hay una unidad mínima de materia que es la que se repite en las distintas fórmulas, porque cada vez que hay oxígeno, hay 16 gramos de oxígeno o un múltiplo entero y pequeño en el resto de las fórmulas. Entonces, 16 debe ser la masa mínima del oxígeno presente en cualquier compuesto con oxígeno. O 16 o un número múltiplo de 16. Y como era un múltiplo de 16, 16 era el núcleo, la unidad en que el oxígeno se repetía. Entonces dice, si hay para cada elemento este numerito, para el hidrógeno es 1, para el litio es 7, para el oxígeno es 16, para el sodio es 23, etc. Si este numerito se repite es porque hay una unidad que se repite. Y él dice, debe existir el átomo y cada átomo de un elemento en particular tiene una masa diferente, que es el numerito que se repite una determinada cantidad de números enteros y pequeños. ¿Se entiende el concepto de lo que estoy diciendo? Sí. Don Dalton
John Dalton retoma nuevamente el concepto de átomo, ¿sí? Y ese concepto de átomo lo extiende para todas las sustancias y aplica este concepto. Cada átomo, cada sustancia, cada elemento en particular va a tener un número entero y pequeño de átomos presentes. Por eso la masa de cada sustancia aparece repetida en un número entero y pequeño de veces en cada compuesto. Ha sido espectacular lo que ha hecho Dalton, porque a partir de eso nosotros empezamos a conocer las fórmulas de cada una de las sustancias. Esta relación de masas me permite a mí establecer las fórmulas. Hoy las conocemos con bastante sencillez. De nuevo, las tres leyes estas que acabamos de ver, leyes gravimétricas, son las que van a formar el basamento de la ciencia química, los fundamentos, las leyes fundamentales de la química. A partir de entonces no se abandona nunca más el uso de la balanza en el laboratorio. La masa es determinante. Después vamos a ver en la próxima clase, ya vamos a empezar a ver otra partecita, la última parte de esta unidad, nos va a tomar otra clase, que es la teoría atómico-molecular de Dalton y de Avogadro. Y ahí vamos a incorporar un nuevo término, que es el mol, que vamos a usar para medir de otra manera la cantidad de materia. La física usa la masa en gramos. La química incorpora una nueva medida que es el mol, que lo vamos a desarrollar cuando veamos la teoría atómico-molecular. En la teoría atómico-molecular vamos a retomar el concepto de lo que es el átomo, lo que es la molécula, y entendiendo de que a principios del siglo XIX, Dalton deja sentado ya por hecho de que existía el átomo, ¿no? Y ahí viene el aporte de este italiano llamado Avogadro, que aporta el término de molécula para diferenciar átomo de molécula, para diferenciar materia de sustancia, y de empezar a medir la masa de la sustancia en una escala que pueda ser repetida en el laboratorio, ¿no?